Buenas a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar hoy de una frase que se escucha mucho, que es el no tengo tiempo. Hay gente que dice, no, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, yo no tengo tiempo para meditar, yo no tengo tiempo para filosofar, yo no tengo tiempo para repetir un mantra, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy ocupado, no sé, trabajando, porque estoy ocupado cuidando a mis hijos, porque estoy ocupado haciendo tal cosa que es más vital. Nadie niega que tenemos todos nosotros actividades y muchas veces absorbentes. Sin embargo, quizá podemos aprender del Tantra, que significa entramado, y podemos aprender a intersectar, entramar o interrelacionar mundos, ¿no? Entonces podemos aprender a que aún dentro de nuestro mundo ocupado podamos poner pequeñas gotitas de aquello que realmente decimos que nos interesa, ¿no? La espiritualidad en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo trabajaba en el tejido, tenía unas máquinas y tejía, tanto en mi propia casa inicialmente como luego más adelante tuve que hacerlo en un taller de otra persona, con un grupo de gente, y cumplía un horario ahí. Bueno, ¿qué hacía yo? La radio que estaba puesta en ese taller, por ejemplo, no en mi casa, porque en mi casa lo definía yo, pero en ese taller eran los famosos 40 principales del momento, ¿no? Con otro nombre, pero era eso mismo. Es decir, las mismas 7, 10 canciones que están de moda se repiten todo el santo día, todo el día, todo el día. Entonces, escuchar eso y esas publicidades es directamente arruinarse el cerebro. Entonces, ¿qué hacía yo? Que me interesaban otras cosas. Yo tenía lo que en esa época se conocía como Walkman, quizá muchos de los que me escuchen no sepan de lo que hablo. Un Walkman era un aparato así rectangular, a pilas, donde se ponía una cosa que se llamaba cassette. El cassette era un rectángulo también que tenía cinta dentro, que pasaba de dos circulitos con cinta y pasaba de uno al otro y después volvía, ¿no? Había que darle la vuelta. Entonces, que era el antecesor del compact disc, ¿no? O de los discos láser, ¿no? Hoy en día ya estamos en la era del MP3, ¿no? Todo digital. Pero el CD, el compact disc, es el sucesor, es el hijo del cassette. Entonces, ¿qué hacía yo? En mi casa agarraba este Walkman y grababa, porque se podía grabar, grababa textos sagrados. Por ejemplo, el Bhagavad Gita. Me leía el Bhagavad Gita y lo grababa en el cassette. Me leía tal texto que me interesaba y lo grababa en el cassette, ¿no es cierto? Además que tenía algunos cassettes con conferencias de distintos swamis. Y me lo ponía, lo tenía colgado aquí con una cinta, y me lo ponía mientras trabajaba. Tenía unos auriculares, pero como eso no bastaba, porque el ruido de la música del lugar era muy fuerte y las máquinas también, me ponía encima unos especies de esos auriculares, ¿cómo se dice? Industriales, y abajo el auricular mismo, ¿no? Entonces, así yo escuchaba el Bhagavad Gita de mis 8 o 10 horas de trabajo, escuchaba gran parte del día. Y uno dirá, bueno, ¿cómo te daba la pila del aparato para todo? Bueno, tenía un transformador que se le podía poner y lo tenía conectado a la corriente. Así que podía usarlo el día entero, ¿no? Se te acababan rompiendo después porque eran aparatos que no soportaban mucho el uso. Pero bueno, yo escuchaba los cassettes. Cuando se me acababa, le daba la vuelta y seguía escuchando. Es decir, en medio de una situación totalmente adversa, no digo hostil, que lo era también por la discriminación de mis compañeros, pero que me decían, estás loco. Yo en esa época no estaba en pareja y practicaba el celibato, ¿no? De hecho. Y me decían, ¿cómo que el celibato? Pero estás desperdiciando tu vida, estás loco, ¿qué es eso? ¿Qué es la meditación? Vas a ver que cuando llegues a los 30 años te olvidas de todo por completo. Tengo 46 y sigo en estas cosas. Así que escuchaba el Bhagavad Gita constantemente. Y cuando dejaba de escucharlo, porque ya, digamos, me había cansado de escuchar el mismo cassette, ponía la radio evangélica.
y escuchaba prédicas, que me encantaban y me siguen gustando muchísimo. Las prédicas evangélicas. Porque las prédicas evangélicas, a diferencia de las homilías católicas, tienen mucho de práctico. Es decir, el pastor evangélico toma una idea, quizá de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, obviamente, y no es que solamente dice, bueno, hay que ser buenos, como dice Jesús. No, te cuenta una historia personal, lo baja a la vida cotidiana. Entonces, me encantaban y me siguen encantando y admiro la habilidad que tienen muchos de ellos. Entonces, yo ya sabía la programación de la radio evangélica, que era una radio de mi zona, y sabía cuándo venía cada pastor y qué estilo tenían, y eran buenísimos, buenísimos. Todavía me acuerdo de cómo eran cada uno y sus diferencias. Tenían microprogramas en algunos casos, muy bonitos. Lo que no me gustaba mucho era la música, y no me gusta todavía, la música evangélica. En ese caso ahí, cuando ponía música, yo volvía a mi cassette. Entonces con esto quiero decir que esa excusa de, no, es que a mí me encantaría, pero ¿sabes qué? Estoy trabajando tejiendo 8 horas al día o 10 y no puedo. No, yo trabajaba las 8 horas, o yo iba en bicicleta yendo y viniendo y escuchando en el camino, o repitiendo un mantra. Yo tenía en la bicicleta, cuando posteriormente iba a dar clases de yoga, en el manubrio de mi bicicleta, el manubrio, había pintado con el pinta uñas de mi mamá unas rayas así, y tenía una cinta enganchada, elástica, que yo en una de las manos llevaba un yapamala, que es un rosario hindú, metido en una bolsita, porque los Hare Krishna lo usaban así. Entonces yo sostenía el manubrio, podía frenar tranquilamente, pero iba pasando con 2 dedos las bolitas, repitiendo el Hare Krishna. Y con esta mano, cuando terminaba una ronda, movía la cintita una línea. Entonces, según cuántas líneas al final del día había recorrido, sabía cuántas vueltas había hecho del yapamala. Entonces, en la bicicleta podía estar haciendo una práctica, sea escuchando, sea repitiendo un mantra. Luego más adelante aparecieron los reproductores de MP3 y ahí fue la gloria, ahí mucho mejor. Pero no un trabajo, en el trabajo también, cuando trabajaba en mi propia casa hacía lo mismo. Cuando iba a trabajar, que he trabajado en heladería, he trabajado en pizzería, en el camino, ahí dentro no me dejaban, pero en el camino iba y venía escuchando mantras, bhajans, charlas, conferencias. Y luego cuando empecé a dar clases de yoga de manera mucho más repetida y más abundante, hacía lo mismo. De hecho, trabajé también pintando en la pintura de paredes, y cuando me dejaban con una pared a mí solo durante un rato, o en un baño que tenía que lijar o pintar, yo me ponía auriculares y escuchaba. Entonces, esto de que no, yo no puedo meditar, yo me encantaría, pero mi trabajo, siempre se puede. Se puede cuando vas en el coche a tu trabajo, se puede cuando estás caminando y esperando un autobús, se puede arriba del autobús, se puede mientras estás haciendo tu trabajo, aunque no te dejen poner auriculares ni nada, repitiendo un mantra, pensando en algún concepto filosófico si querés. Es decir, siempre se puede hacer algo, y esa es la clave de la espiritualidad. De lo contrario, esperar llegar a casa para sentarte a meditar y que sea tu momento de reflexión y espiritualidad de todo el día es ridículo directamente. Eso no tiene peso, eso cae por su propio peso, le falta corazón, le falta alma. Si uno tiene, los hindúes dan este ejemplo, el amor de amante, no de matrimonio, sino de amante, es el más potente, porque estés haciendo lo que estés haciendo, siempre estás pensando en tu amante, que si te vas a encontrar hoy, cómo va a ser, y qué bueno, justo hoy, después de una semana que no lo o la veo, me voy a encontrar, ¿no? Entonces, el amor de amante es el más potente. Entonces, uno no se plantea, no, ahora terminé mi jornada de trabajo, ahora voy a pensar en el encuentro con mi amante. No, está impregnando el día entero. Bueno, de la misma manera tiene que ser el amor de amante hacia Dios, el ser, la espiritualidad, lo profundo. Si no es así, ¿qué tipo de espiritualidad tenemos? Para pensarlo.